La escalofriante historia de una abuela que descubrió el secreto oscuro de su padre. Siempre he sido la abuela querida de mi pequeño pueblo, Doña Elvira, la que cuenta historias de antaño y ofrece galletas recién horneadas. Sí, siempre he sido la amable matriarca, respetada y querida. Pero desde hace un tiempo, extrañas coincidencias han comenzado a rodear mi vida. Una mañana, mientras regaba mis geranios, escuché un murmullo que parecía venir del viejo roble en la plaza. Cuando miré, un desconocido me observaba con una intensa mirada, como si supiera algo que yo ignoraba. Su presencia era inquietante y un nudo se formó en mi estómago. Un día decidí que debía entender lo que estaba sucediendo. Después de años de llevar una vida tranquila, me aventuré al polvoriento desván de mi casa. ¿Quién sabe qué secretos habrían quedado olvidados allí? En medio del caos de objetos viejos, topé con una caja de cartas, amarillentas y desgastadas. Al abrirlas, un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras me revelaron un lado de mi padre que nunca conocí. Aquel hombre, a quien todos veneraban como un héroe, tenía un oscuro secreto. Su nombre estaba ligado a un culto que prometía poder y longevidad a cambio de horribles sacrificios. ¡Qué dolor! Las cartas describían rituales aterradores en los que mi padre había estado involucrado. Me sentí traicionada, como si el mundo que había creído conocer se desmoronara a mi alrededor. Era realmente el hombre que siempre había admirado. Odiaba esa confusión que invadía mi alma. Pero no solo enfrentaba el duelo de mi paternidad, un nuevo elemento había irrumpido en mi vida. El extraño, el mismo que había visto en la plaza, comenzó a aparecer en lugares inesperados. Su mirada era de conocimiento profundo, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Un día me alcanzó mientras paseaba a mi perrito. «Protege a tu familia, Doña Elvira», me susurró. Su voz era un eco que se instaló en mi mente. Su advertencia me hizo temer por la seguridad de mi nieta, quien a menudo pasaba horas conmigo. No podía dejar que el culto de mi padre resurgiera. La historia no se repetiría. Así, mis días se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Las revelaciones sobre mi familia se entrelazaban con el miedo a lo que podría suceder. Sin darme cuenta, estaba atrapada en una lucha no solo por proteger a mis seres queridos, sino por entender quién era yo realmente. ¿Podría perdonar a un padre que había cometido actos tan terribles en búsqueda de poder? Con cada página que leía, la sombra del pasado se alzaba más y más. Sabía que el culto aún existía y que pronto intentaría reclutar a mi nieta. El tiempo se aceleraba. Todos mis valores, todo lo que creía, yacía en la cuerda floja. La historia de mi familia estaba llena de oscuros secretos y yo estaba atravesando un laberinto cuya salida parecía cada vez más lejana. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Que contaba a mis vecinos. La advertencia del extraño seguía retumbando en mi mente. Protege a tu familia, Doña Elvira. Era un mantra aterrador. Un día, mientras preparaba la merienda, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Fui al despacho de mi padre, un lugar que jamás había explorado en profundidad, solo para encontrar viejas fotografías y un enorme baúl cubierto de polvo. Temblando lo abrí y dentro encontré objetos extraños, amuletos, frascos con líquidos de colores y un diario
diario desgastado por el tiempo. Empecé a leerlo, y ¡qué horror! Cada página revelaba rituales aún más oscuros que los que había encontrado en las cartas. Pero había algo más, menciones a un heredero y una serie de nombres que hicieron que mi corazón se detuviera. Uno de esos nombres era el de mi nieta. Ella se convertía en el foco de algo que ni siquiera entendía. El sudor comenzó a correrme por la frente. ¿Qué había hecho mi padre para que su legado amenazara a mi familia? La incertidumbre me atormentaba, tanto como el espeluznante conocimiento de que el culto no solo existía, sino que había puesto sus ojos en ella. Quería gritar, correr a protegerla, pero algo dentro de mí sabía que debía encontrar respuestas antes de tomar cualquier medida. Solo había un lugar donde podría obtener información: la plaza del pueblo. Era el centro de nuestras historias y también, me di cuenta, el centro de los rumores. Allí estaba el roble, testigo de tantas generaciones. Cuando llegué, encontré al extraño apoyado en el tronco, mirándome fijamente. Creí que se iba a acercar, pero en su lugar simplemente sonrió. Esa sonrisa, algo no me gustaba. ¿Sabes lo que estás buscando, doña Elvira? En mis zapatos. Y, maldiciéndome por mi curiosidad, respondí: solo quiero proteger a mi familia. Entonces ocurrió lo inesperado. De la nada, un grito resonó en el aire. La multitud se agolpó en el centro de la plaza y mi corazón se aceleró. ¡Ayuda! ¡Mi bebé! Era una joven, con ojos llorosos y desesperados. Rápidamente me dirigí hacia el tumulto. Al llegar, me quedé helada. Allí, en el suelo, estaba mi nieta, desplomada, rodeada de extrañas marcas en su piel. ¿Qué había pasado? El mundo se detuvo. Mi mente, incapaz de entender, buscó respuestas en los rostros de la gente, en aquel extraño que había desaparecido de mi vista. La horrorosa verdad me golpeó de lleno. Recordé lo que había leído en el diario: el sacrificio del heredero. Todo aquello que había creído que era un secreto oculto parecía ser la brutal verdad. ¿Había acaso mi padre planeado todo esto antes de que pudiera procesar lo que veía? Escuché un susurro detrás de mí. Era la joven madre, pálida como un espectro, apuntando a mi nieta. Deberás elegir, doña Elvira, o ella servirá al legado de su abuelo, o el tiempo se desvaneció. Sus palabras se mezclaron con el griterío de la gente y el llanto desesperado de aquel pequeño ser. Mi corazón se rompía en mil pedazos. ¿Qué debía hacer? La oscuridad de mi familia se cernía sobre mí como una tormenta, y antes de que pudiera gritar, una sombra apareció y comprendí que mi lucha acababa de comenzar. ¿Sería capaz de detener la historia de terror que había heredado? No podía entender lo que estaba sucediendo. Allí, en medio de la plaza abarrotada, el tiempo parecía detenerse, mientras los gritos y el llanto de mi nieta llenaban el aire. La mirada pálida de la joven madre me atravesó como una espada. Mi corazón latía con fuerza, al borde de la desesperación, cuando, de repente, la visión de mi nieta rodeada de esas marcas extrañas me paralizó. No debía dejar que el legado de mi padre se repitiera. Pero entonces escuché sus palabras resonando, llenas de un terror ancestral. Debías elegir. Las miradas de las personas se volvieron hacia mí. Podía sentir el murmullo de la multitud, susurros de horror y preocupación flotando en el ambiente. ¿Qué ha pasado?, grité, mi voz temblando, pero ni bien pronuncié aquellas palabras. Algo oscuro se deslizó entre mis pensamientos. Todo en mí clamaba por actuar, por correr hacia mi nieta, pero las raíces de mi familia, las sombras de su historia, parecían clavarme en el suelo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire nuevamente. Era una voz familiar, la de mi hija, la madre de mi nieta. «Mamá, por favor, ayúdame»,
suplicó, mientras se abría paso a través de la multitud. Su rostro estaba demacrado, y lo que vi, a continuación, me heló la sangre. En su brazo, marcas idénticas a las de mi nieta brillaban como cicatrices recién hechas. No solo era un acto de maldad hacia mi niña, era un ataque que se cernía sobre toda mi familia. La verdad comenzó a caer como un torrente, y cada palabra de las cartas, cada ritual mencionado en el diario de mi padre se arremolinaban en mi mente. ¿Habría en verdad un pacto familiar? No podía concebir que todo esto fuese parte de un plan elaborado por mi padre. La figura del héroe, igual que la de un monstruo, confundiéndome, desgarrándome por dentro. «Es tu culpa, doña Elvira», susurró una voz familiar. Miré hacia atrás y vi a la anciana que era la guardiana del pueblo, la que siempre parecía conocer más de lo que decía. Tu padre ni siquiera se había ido del todo. Hoy ha regresado por su legado, por aquello que le pertenece. Don. Mi cuerpo se estremeció ante esas palabras. Un regreso. ¿Qué significaba eso? «Mamá, no puedo perder a mi hija», gritó mi hija, con los ojos desorbitados de miedo. «Por favor, el culto. Están aquí. Quieren a la heredera». Y en ese instante, el extraño apareció ante nosotros, con su mirada penetrante. «Es el ciclo, doña Elvira. El culto no se detiene. No dejará ir el poder que les pertenece». Y luego, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, una figura emergió de la penumbra. Un hombre alto, con una capa negra, caminó hacia nosotros. La multitud se apartó, horrorizada. Era imposible que mi corazón no saltara. Era mi padre, resucitado como un espectro del pasado. «He venido por lo que es mío», dijo, y su voz resonó con eco en la plaza, llevándose consigo todo atisbo de esperanza. Los gritos se multiplicaron y el caos estalló. La joven madre sostenía a mi nieta, mientras mi hija retrocedía, cubierta de terror. ¿Cómo era posible? ¿Podía estar mi padre realmente aquí, después de todo lo que había descubierto sobre él? La oscuridad acechaba, y de repente me vi atrapada. ¿Qué sacrificios se estaban trayendo a la luz? ¿Y cómo detendría esta pesadilla? Todo mi ser comenzó a hundirse en el miedo. Lo que había creído que era un legado de amor y respeto se convertía en una trampa mortal. «Tienes que elegir, Elvira», randaba su voz por todo mi ser. La plaza giraba a mi alrededor y el horror seguía desgarrando mi alma. ¿Podría mi familia estar destinada a repetir la historia? En ese momento supe que mi lucha no hacía más que comenzar, y el precio que tendría que pagar aún no estaba claro. Pero una cosa era segura: el futuro de mi familia pendía de un hilo. El tiempo se desvanecía. La plaza estaba llena de horror y mi mente luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante mí. El grito desgarrador de mi hija seguía resonando en mis oídos, y la figura de mi padre, cuyo regreso parecía sacudir las mismas raíces de mi existencia. «He venido por lo que es mío», dijo, y cada palabra de su voz helada caló en mis huesos. Pero en ese instante, a medida que los murmullos del público aumentaban y la tensión se hacía cada vez más palpable, algo increíble sucedió. Un relámpago cortó el cielo gris que cubría la plaza. Recuerdo que todos levantaron la vista, parpadeando ante el resplandor. Fue como si el propio cielo se hubiera sacrificado por el caos que reinaba. Entonces, un estruendo ensordecedor retumbó y una luz cegadora descendió, devorando el espacio alrededor de mi padre. Fue entonces que vi algo que no podía comprender. Esa figura que se creía muerta flotaba como un espectro, distorsionándose y transformándose, mientras emitía un lamento aterrador. En un instante, el rostro de mi padre se desvaneció y lo que tomó su lugar fue algo oscuro, algo que nunca había imaginado. «La herencia no es tuya, Elvira», gritó su voz.
ahora eco de múltiples seres. Un torrente de sombras brotó de él, extendiéndose como un mar negro, envolviendo a la multitud. Gritos aumentaron, la gente corría, pero yo permanecía paralizada, absorbiendo la cruda realidad. ¿Qué era mi padre? Esta figura era más que un ser humano. Era un ente que poseía algo mucho más grande que la vida y la muerte, algo maligno. De pronto sentí un profundo empujón, pesadez en el aire. La joven madre que sostenía a mi nieta cayó al suelo, y lo que sucedió a continuación fue más aterrador que cualquier historia que alguna vez conté. Mi hija, con ojos llenos de temor, comenzó a elevarse del suelo, siendo arrastrada hacia esa oscuridad. ¡Mamá, ayúdame! Su alarido rasgó la atmósfera, y en ese momento comprendí la dimensión del horror que enfrentábamos. La luz, que en un principio parecía ser un desastre, comenzó a cambiar mis percepciones. Sentí una conexión con eso. Corría en mis venas, en mis raíces. No era solo mi padre el que había practicado esos antiguos rituales. Yo también había estado atrapada en su legado, en su búsqueda de poder. Un sudor helado me recorrió la espalda al darme cuenta de que parte de ese oscuro secreto era mi propia sangre. Eres la elegida, Elvira. Oí un murmullo, como un susurro en mi mente. Era una voz que conocía. Me giré y vi al extraño, aún apoyado en el roble, mirándome con una mezcla de preocupación y familiaridad. Lo que venga ahora depende de ti. Tu realeza oscura está despertando. Tantas preguntas golpeaban mi cabeza. ¿Quién era realmente el extraño? ¿Qué significaba todo esto? Justo cuando la oscuridad empezaba a consumir la plaza, un pensamiento aterrador emergió de lo más profundo de mí. Pero, ¿y si mi hija también es parte de esto? El caos se desató por completo. Las sombras se retorcían alrededor, y en medio del tumulto tuve que enfrentar una decisión desgarradora. ¿Sería capaz de sacrificar a mi propia familia para detener el legado de terror que prometía renacer? Esa revelación me paralizó, pero también encendió una chispa dentro de mí. No dejaré que esto ocurra, grité, el miedo y la furia confluyendo. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, otra luz destelló, y en medio de la confusión vi a mi nieta tambalearse, como si también estuviera a punto de ser atrapada por esas sombras. Un golpe helado recorrió mi cuerpo, comprendiendo que no solo mi padre había regresado, ni tampoco era solo una sombra del pasado que buscaba reclamar lo que creía suyo. Todo estaba formado por los hilos de un destino oscuro que me había estado esperando desde el principio. El cielo tronó una vez más, y justo en ese instante un rostro emergió entre las sombras. No era mi padre ni el extraño, era mi abuelo, pero él no había estado presente en nuestra historia. Todo se desmoronaba. ¿Qué era todo esto? ¿Realmente la oscuridad de mi familia se remonta tanto en el tiempo? De repente, todo se volvió gris. La realidad se distorsionaba, y la amenaza que parecía caer sobre mí me hizo dudar de la promesa de protección que me había hecho a mí misma. Mi vida, mis decisiones, todo estaba en juego. Cada relación, cada secreto se tornaba un laberinto. El caos era absoluto, y lo único que sabía era que estaba a punto de enfrentar la más profunda de las verdades, incluso si eso significaba perderlo todo. El eco de susurros llenaba la plaza. ¿Quién es realmente Elvira? ¿Y qué oscuridad ha desatado? El tiempo se desvanecía. La plaza estaba llena de horror, y mi mente luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante mí. El grito desgarrador de mi hija seguía resonando en mis oídos, y la figura de mi padre, cuyo regreso parecía sacudir las mismas raíces de mi existencia. He venido por lo que es mío, dijo, y cada palabra de su voz helada caló en mis huesos.
pero en ese instante, a medida que los murmullos del público aumentaban y la tensión se hacía cada vez más palpable, algo increíble sucedió. Un relámpago cortó el cielo gris que cubría la plaza. Recuerdo que todos levantaron la vista, parpadeando ante el resplandor. Fue como si el propio cielo se hubiera sacrificado por el caos que reinaba. Entonces, un estruendo ensordecedor retumbó y una luz cegadora descendió, devorando el espacio alrededor de mi padre. Fue entonces que vi algo que no podía comprender. Esa figura que se creía muerta flotaba como un espectro distorsionándose y transformándose mientras emitía un lamento aterrador. En un instante, el rostro de mi padre se desvaneció y lo que tomó su lugar fue algo oscuro, algo que nunca había imaginado. «La herencia no es tuya, Elvira», gritó su voz, ahora eco de múltiples seres. Un torrente de sombras brotó de él, extendiéndose como un mar negro, envolviendo a la multitud. Gritos aumentaron, la gente corría, pero yo permanecía paralizada, absorbiendo la cruda realidad. ¿Qué era mi padre? Esta figura era más que un ser humano. Era un ente que poseía algo mucho más grande que la vida y la muerte, algo maligno. De pronto, sentí un profundo empujón, pesadez en el aire. La joven madre que sostenía a mi nieta cayó al suelo, y lo que sucedió a continuación fue más aterrador que cualquier historia que alguna vez conté. Mi hija, con ojos llenos de temor, comenzó a elevarse del suelo, siendo arrastrada hacia esa oscuridad. Su alarido rasgó la atmósfera, y en ese momento comprendí la dimensión del horror que enfrentábamos. La luz, que en un principio parecía ser un desastre, comenzó a cambiar mis percepciones. Sentí una conexión con eso. Corría en mis venas, en mis raíces. No era solo mi padre el que había practicado esos antiguos rituales. Yo también había estado atrapada en su legado, en su búsqueda de poder. Un sudor helado me recorrió la espalda al darme cuenta de que parte de ese oscuro secreto era mi propia sangre. «Eres la elegida, Elvira», oí un murmullo, como un susurro en mi mente. Era una voz que conocía. Me giré y vi al extraño, aún apoyado en el roble, mirándome con una mezcla de preocupación y familiaridad. «Lo que venga ahora depende de ti. Tu realeza oscura está despertando». Tantas preguntas golpeaban mi cabeza. ¿Quién era realmente el extraño? ¿Qué significaba todo esto? Justo cuando la oscuridad empezaba a consumir la plaza, un pensamiento aterrador emergió de lo más profundo de mí. Pero, ¿y si mi hija también es parte de esto? El caos se desató por completo. Las sombras se retorcían alrededor y en medio del tumulto tuve que enfrentar una decisión desgarradora. ¿Sería capaz de sacrificar a mi propia familia para detener el legado de terror que prometía renacer? Esa revelación me paralizó, pero también encendió una chispa dentro de mí. «No dejaré que esto ocurra», grité, el miedo y la furia confluyendo. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, otra luz destelló, y en medio de la confusión vi a mi nieta tambalearse, como si también estuviera a punto de ser atrapada por esas sombras. Un golpe helado recorrió mi cuerpo, comprendiendo que no solo mi padre había regresado, ni tampoco era solo una sombra del pasado que buscaba reclamar lo que creía suyo. Estaba formado por los hilos de un destino oscuro que me había estado esperando desde el principio. El cielo tronó una vez más, y justo en ese instante un rostro emergió entre las sombras. No era mi padre ni el extraño, era mi abuelo, pero él no había estado presente en nuestra historia. Todo se desmoronaba. ¿Qué era todo esto? ¿Realmente la oscuridad de mi familia
se remonta tanto en el tiempo. De repente, el aire cambió. Una figura emergió de la oscuridad que antes había sido solo ruido y caos. Se volvió singular. Era yo misma, pero más joven, más llena de vitalidad. Mi doble estaba ahí, con mirada temerosa, pero también con una chispa de determinación. ¡Puh! Susurré atónita. Su voz era la misma que la mía, pero había un eco, un peso en sus palabras. Eres fuerte, Elvira, pero esta vez necesitas ser diferente. No puedes dejar que ellos decidan por ti. Y entonces comprendí. Todo este tiempo había estado luchando contra un legado que nunca me perteneció por completo. Este era el verdadero secreto. Mi abuelo, mi padre, incluso yo, éramos parte de un ciclo que podía romperse, pero no sin dolor. La verdad era que mi poder oscurecido no solo vivía en mí, sino también en cada generación que me había precedido. Mientras la luz estallaba y las sombras comenzaban a ceder ante la revelación, supe que no solo se trataba de salvar a mi nieta, se trataba de mí, de enfrentar la oscuridad que había heredado y volver a encontrar la luz. Pero al mirar a mi doble, comprendí que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras aún acechaban y el futuro de mi familia seguía colgando de un hilo. ¿Sería capaz de dejar atrás el legado de oscuridad y redimirnos a todos, o nos perderíamos entre las sombras para siempre? El tiempo se desvanecía, la plaza estaba llena de horror y mi mente luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante mí. El grito desgarrador de mi hija seguía resonando en mis oídos y la figura de mi padre, cuyo regreso parecía sacudir las mismas raíces de mi existencia. He venido por lo que es mío, dijo, y cada palabra de su voz helada caló en mis huesos. Pero en ese instante, a medida que los murmullos del público aumentaban y la tensión se hacía cada vez más palpable, algo increíble sucedió. Un relámpago cortó el cielo gris que cubría la plaza. Recuerdo que todos levantaron la vista, parpadeando ante el resplandor. Fue como si el propio cielo se hubiera sacrificado por el caos que reinaba. Entonces, un estruendo ensordecedor retumbó y una luz cegadora descendió, devorando el espacio alrededor de mi padre. Fue entonces que di algo que no podía comprender. Esa figura que se creía muerta flotaba como un espectro, distorsionándose y transformándose mientras emitía un lamento aterrador. En un instante, el rostro de mi padre se desvaneció y lo que tomó su lugar fue algo oscuro, algo que nunca había imaginado. «La herencia no es tuya, Elvira», gritó su voz, ahora eco de múltiples seres. Un torrente de sombras brotó de él, extendiéndose como un mar negro, envolviendo a la multitud. Gritos aumentaron, la gente corría, pero yo permanecía paralizada, absorbiendo la cruda realidad. ¿Qué era mi padre? Esta figura era más que un ser humano. Era un ente que poseía algo mucho más grande que la vida y la muerte, algo maligno. De pronto, sentí un profundo empujón, pesadez en el aire. La joven madre que sostenía a mi nieta cayó al suelo, y lo que sucedió a continuación fue más aterrador que cualquier historia que alguna vez conté. Mi hija, con ojos llenos de temor, comenzó a elevarse del suelo, siendo arrastrada hacia esa oscuridad. «¡Mamá, ayúdame!». Su alarido rasgó la atmósfera y en ese momento comprendí la dimensión del horror que enfrentábamos. La luz, que en un principio parecía ser un desastre, comenzó a cambiar mis percepciones. Sentí una conexión con eso. Corría en mis venas, en mis raíces. No era solo mi padre el que había practicado esos antiguos rituales. Yo también había estado atrapada en su legado, en su búsqueda de poder. Un sudor helado me recorrió la espalda al darme cuenta de que parte de ese oscuro secreto era mi propia sangre. «Eres la elegida, Elvira». Oí un murmullo, como un susurro en mi mente. Era una voz que conocía. Me giré
y vi al extraño, aún apoyado en el roble, mirándome con una mezcla de preocupación y familiaridad. Lo que venga ahora depende de ti. Tu realeza oscura está despertando. Tantas preguntas golpeaban mi cabeza. ¿Quién era realmente el extraño? ¿Qué significaba todo esto? Justo cuando la oscuridad empezaba a consumir la plaza, un pensamiento aterrador emergió de lo más profundo de mí. Pero, ¿y si mi hija también es parte de esto? El caos se desató por completo. Las sombras se retorcían alrededor y en medio del tumulto tuve que enfrentar una decisión desgarradora. ¿Sería capaz de sacrificar a mi propia familia para detener el legado de terror que prometía renacer? Esa revelación me paralizó, pero también encendió una chispa dentro de mí. No dejaré que esto ocurra, grité, el miedo y la furia confluyendo. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, otra luz destelló y en medio de la confusión vi a mi nieta tambalearse, como si también estuviera a punto de ser atrapada por esas sombras. Un golpe helado recorrió mi cuerpo, comprendiendo que no solo mi padre había regresado, ni tampoco era solo una sombra del pasado que buscaba reclamar lo que creía suyo. Todo estaba formado por los hilos de un destino oscuro que me había estado esperando desde el principio. El cielo tronó una vez más, y justo en ese instante, un rostro emergió entre las sombras. No era mi padre, ni el extraño, era mi abuelo, pero él no había estado presente en nuestra historia. Todo se desmoronaba. ¿Qué era todo esto? Realmente la oscuridad de mi familia se remonta tanto en el tiempo. No pude contenerme. ¡Tú estás muerto!, exclamé. Las palabras salieron de mis labios como un grito de incredulidad. El rostro de mi abuelo se retorcía en una mueca. ¿Muerto? Eso crees, pero la sangre nunca muere, Elvira. Mi legado vive en ti, la multitud murmuraba. Los rostros se mezclaban en confusión y miedo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué significaba todo esto? Mis pensamientos giraban en espiral. La figura de mi abuelo se fue acercando, extendiendo una mano hacia mí. Es el momento de unirnos, de retomar lo que nos pertenece. Todo en mí se detuvo. ¿Qué? Las palabras resonaron en el aire, llenas de incredulidad. ¿Acaso quieres que me una a ti? ¿A este horror? Soy la única oportunidad que tienes para salvarlas, contestó. Y de repente, el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. La verdad golpeó, cruel como un rayo. En un instante, las sombras comenzaron a moverse y sentí su presencia. No solo venían por mi hija, también venían por mí. Era yo quien debía elegir entre la oscuridad y la luz, entre la familia y el terror. En un acto desesperado, grité hacia el cielo. ¡No! ¡No caeré en esto! De repente, todo se iluminó con un brillo intenso. Sin previo aviso, una explosión de energía emanó de mi pecho. Un remolino de luz apareció. «Tienes que pelear el día», gritó el extraño. Ya no un simple espectador, sino un guía. «Desata tu poder». Y entonces, algo impactante ocurrió. Mi hija, en medio del caos, comenzó a brillar. Una luz dorada emergió de su interior y las sombras comenzaron a retroceder. Su rostro, antes lleno de horror, ahora reflejaba determinación. «Mamá, estoy contigo». Sin embargo, en el clímax de este desbordante poder familiar, la figura de mi abuelo se desvaneció en un grito aterrador. «¡Eso no puede ser! ¡No puedes desafiar al legado!». Mientras el brillo crecía, todo se detuvo. La plaza se sumió en el silencio. Miré a mi hija, todavía llena de luz, y comprendí que la lucha estaba lejos de terminar. La herencia que habíamos rechazado ahora se alzaba entre nosotros. ¿Podríamos romper el ciclo de maldad o caeríamos todos juntos en la oscuridad eterna? Mientras el silencio se apoderaba del aire, una nueva revelación golpeó mi mente, desvaneciendo lo que creía saber. La oscuridad golpeó de nuevo y un nuevo grito resonó. Esta vez no era solo el eco del pasado, era una advertencia del futuro. El tiempo se desvanecía, la plaza estaba llena de horror y mi mente
que luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante mí. El grito desgarrador de mi hija seguía resonando en mis oídos, y la figura de mi padre, cuyo regreso parecía sacudir las mismas raíces de mi existencia. He venido por lo que es mío, dijo, y cada palabra de su voz helada caló en mis huesos. Pero en ese instante, a medida que los murmullos del público aumentaban y la tensión se hacía cada vez más palpable, algo increíble sucedió. Un relámpago cortó el cielo gris que cubría la plaza. Recuerdo que todos levantaron la vista, parpadeando ante el resplandor. Fue como si el propio cielo se hubiera sacrificado por el caos que reinaba. Entonces, un estruendo ensordecedor retumbó y una luz cegadora descendió, devorando el espacio alrededor de mi padre. Fue entonces que vi algo que no podía comprender. Esa figura que se creía muerta flotaba como un espectro, distorsionándose y transformándose, mientras emitía un lamento aterrador. En un instante, el rostro de mi padre se desvaneció, y lo que tomó su lugar fue algo oscuro, algo que nunca había imaginado. La herencia no es tuya, Elvira, gritó su voz, ahora eco de múltiples seres. Un torrente de sombras brotó de él, extendiéndose como un mar negro, envolviendo a la multitud. Gritos aumentaron. La gente corría, pero yo permanecía paralizada, absorbiendo la cruda realidad. ¿Qué era mi padre? Esta figura era más que un ser humano. Era un ente que poseía algo mucho más grande que la vida y la muerte, algo maligno. De pronto sentí un profundo empujón, pesadez en el aire. La joven madre que sostenía a mi nieta cayó al suelo, y lo que sucedió a continuación fue más aterrador que cualquier historia que alguna vez conté. Mi hija, con ojos llenos de temor, comenzó a elevarse del suelo, siendo arrastrada hacia esa oscuridad. ¡Mamá! ¡Ayúdame! Su alarido rasgó la atmósfera, y en ese momento comprendí la dimensión del horror que enfrentábamos. La luz, que en un principio parecía ser un desastre, comenzó a cambiar mis percepciones. Sentí una conexión con eso. Corría en mis venas, en mis raíces. No era solo mi padre el que había practicado esos antiguos rituales. Yo también había estado atrapada en su legado, en su búsqueda de poder. Un sudor helado me recorrió la espalda al darme cuenta de que parte de ese oscuro secreto era mi propia sangre. Eres la elegida, Elvira. Oí un murmullo, como un susurro en mi mente. Era una voz que conocía. Me giré y vi al extraño, aún apoyado en el roble, mirándome con una mezcla de preocupación y familiaridad. Lo que venga ahora depende de ti. Tu realeza oscura está despertando. Tantas preguntas golpeaban mi cabeza. ¿Quién era realmente el extraño? ¿Qué significaba todo esto? Justo cuando la oscuridad empezaba a consumir la plaza, un pensamiento aterrador emergió de lo más profundo de mí. Pero, ¿y si mi hija también es parte de esto? El caos se desató por completo. Las sombras se retorcían alrededor, y en medio del tumulto tuve que enfrentar una decisión desgarradora. ¿Sería capaz de sacrificar a mi propia familia para detener el legado de terror que prometía renacer? Esa revelación me paralizó, pero también encendió una chispa dentro de mí. «No dejaré que esto ocurra», grité, el miedo y la furia confluyendo. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, otra luz destelló, y en medio de la confusión vi a mi nieta tambalearse, como si también estuviera a punto de ser atrapada por esas sombras. Un golpe helado recorrió mi cuerpo, comprendiendo que no solo mi padre había regresado, era solo una sombra del pasado que buscaba reclamar lo que creía suyo. Todo estaba formado por los hilos de un destino oscuro que me había estado esperando desde el principio. El cielo tronó una vez más,
y justo en ese instante un rostro emergió entre las sombras. No era mi padre, ni el extraño, era mi abuelo, pero él no había estado presente en nuestra historia. Todo se desmoronaba. ¿Qué era todo esto? Realmente, la oscuridad de mi familia se remonta tanto en el tiempo. Mi corazón se detuvo. La figura de mi abuelo, aunque espectral, era familiar, y sin embargo, había algo inquietante en su sonrisa. He vuelto, Elvira, para reclamar lo que es mío. Su voz, dulce pero amenazante, hizo eco en cada rincón de mi mente. «¡No puede ser!», grité, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. «Te vi morir. No puedes estar aquí. Eres más como yo de lo que imaginas». Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, casi aterrador. «Siempre te he protegido desde las sombras y ahora está en tus manos. La herencia que llevas en la sangre es más poderosa de lo que jamás imaginaste». Mi mente se aturdió. Todo lo que creí saber sobre mi familia, sobre mi padre y su oscuridad, comenzaron a girar como un torbellino. «¿Qué quieres de mí?». «Que elijas, Elvira. O tú te unes a mi legado, o tu hija será parte de la oscuridad eterna». La plaza tembló con el eco de su último grito. «El legado que he de dejarte no es de sacrificios, sino de poder». Y en un instante, como si el tiempo se detuviera, me vi ante una elección aterradora. ¿Era la oscuridad realmente una opción? ¿Sería que mi abuelo, la figura que consideraba perdida, había estado manipulando todo desde el principio? Con una profunda angustia, comprendí que la lucha no solo era por salvar a mis seres queridos, era por mi propia alma. La luz que había tomado forma en mi hija parpadeó, reflejando nuestras esperanzas, mientras paralelamente la sombra acechante de mi abuelo resonaba, reclamando su poder. «No estoy dispuesta a seguir este ciclo diabólico», grité con todas mis fuerzas. Pero entonces su risa, un eco oscuro, llenó el aire. «¿Qué tal, Elvira? ¿Qué harás cuando te enfrentes a la verdad más profunda de tu propia existencia?» La guerra apenas comienza. La plaza se sumía en un caos que apenas podía comprender. ¿Era realmente el tiempo de detener la oscuridad o solo el comienzo de un viaje aterrador hacia lo desconocido? Mientras las sombras parecían acercarse una vez más, supe que todo estaba a punto de cambiar. Las preguntas chocaban en mi mente. ¿Quién era yo realmente? ¿Una heroína o una villana? La respuesta se desvanecía en la oscuridad que acechaba, dejándome frente a un destino incierto. El tiempo se desvanecía, la plaza estaba llena de horror y mi mente luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante mí. El grito desgarrador de mi hija seguía resonando en mis oídos y la figura de mi padre, cuyo regreso parecía sacudir las mismas raíces de mi existencia. «He venido por lo que es mío», dijo, y cada palabra de su voz helada caló en mis huesos. Pero en ese instante, a medida que los murmullos del público aumentaban y la tensión se hacía cada vez más palpable, algo increíble sucedió. Un relámpago cortó el cielo gris que cubría la plaza. Recuerdo que todos levantaron la vista, parpadeando ante el resplandor. Fue como si el propio cielo se hubiera sacrificado por el caos que reinaba. Entonces, un estruendo ensordecedor retumbó y una luz cegadora descendió, devorando el espacio alrededor de mi padre, que se creía muerta. Flotaba como un espectro, distorsionándose y transformándose, mientras emitía un lamento aterrador. En un instante, el rostro de mi padre se desvaneció y lo que tomó su lugar fue algo oscuro, algo que nunca había imaginado. «La herencia no es tuya, Elvira», gritó su voz, ahora eco de múltiples seres. Un torrente de sombras brotó de él, extendiéndose como un mar negro, envolviendo a la multitud. Gritos aumentaron, la gente corría, pero yo permanecía paralizada, absorbiendo la cruda realidad. ¿Qué era mi padre? Esta figura era más que un ser humano, era un ente que poseía algo mucho más grande que la vida y la
muerte, algo maligno. De pronto sentí un profundo empujón, pesadez en el aire. La joven madre que sostenía a mi nieta cayó al suelo, y lo que sucedió a continuación fue más aterrador que cualquier historia que alguna vez conté. Mi hija, con ojos llenos de temor, comenzó a elevarse del suelo, siendo arrastrada hacia esa oscuridad. ¡Mamá! ¡Ayúdame! Su alarido rasgó la atmósfera, y en ese momento comprendí la dimensión del horror que enfrentábamos. La luz, que en un principio parecía ser un desastre, comenzó a cambiar mis percepciones. Sentí una conexión con eso. Corría en mis venas, en mis raíces. No era solo mi padre el que había practicado esos antiguos rituales. Yo también había estado atrapada en su legado, en su búsqueda de poder. Un sudor helado me recorrió la espalda al darme cuenta de que parte de ese oscuro secreto era mi propia sangre. Eres la elegida, Elvira. Oí un murmullo, como un susurro en mi mente. Era una voz que conocía. Me giré y vi al extraño, aún apoyado en el roble, mirándome con una mezcla de preocupación y familiaridad. Lo que venga ahora depende de ti. Tu realeza oscura está despertando. Tantas preguntas golpeaban mi cabeza. ¿Quién era realmente el extraño? Justo cuando la oscuridad comenzaba a consumir la plaza, un pensamiento aterrador emergió de lo más profundo de mí. Pero ¿y si mi hija también es parte de esto? El caos se desató por completo. Las sombras se retorcían alrededor, y en medio del tumulto tuve que enfrentar una decisión desgarradora. ¿Sería capaz de sacrificar a mi propia familia para detener el legado de terror que prometía renacer? Esa revelación me paralizó, pero también encendió una chispa dentro de mí. No dejaré que esto ocurra, grité, el miedo y la furia confluyendo. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, otra luz destelló, y en medio de la confusión vi a mi nieta tambalearse, como si también estuviera a punto de ser atrapada por esas sombras. Un golpe helado recorrió mi cuerpo, comprendiendo que no solo mi padre había regresado, ni tampoco era solo una sombra del pasado que buscaba reclamar lo que creía suyo. Todo estaba formado por los hilos de un destino oscuro que me había estado esperando desde el principio. El cielo tronó una vez más, y justo en ese instante, un rostro emergió entre las sombras. No era mi padre, ni el extraño. Era mi abuelo, pero él no había estado presente en nuestra historia. Todo se desmoronaba. ¿Qué era todo esto? ¿Realmente la oscuridad de mi familia se remonta tanto en el tiempo? Mi corazón se detuvo. La figura de mi abuelo, aunque espectral, era familiar, y sin embargo, había algo inquietante en su sonrisa. He vuelto, Elvira, para reclamar lo que es mío. Su voz, dulce pero amenazante, hizo eco en cada rincón de mi mente. No puede ser, grité, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Debí morir. No puedes estar aquí. Eres más como yo de lo que imaginas. Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, casi aterrador. Siempre te he protegido desde las sombras, y ahora está en tus manos. La herencia que llevas en la sangre es más poderosa de lo que jamás imaginaste. Mi mente se aturdió. Todo lo que creí saber sobre mi familia, sobre mi padre y su oscuridad, comenzaron a girar como un torbellino. ¿Qué quieres de mí? Que elijas, Elvira. O tú te unes a mi legado, o tu hija será parte de la oscuridad eterna. La plaza tembló con el eco de su último grito. El legado que he de dejarte no es de sacrificios, sino de poder. Y en un instante, como si el tiempo se detuviera, me vi ante una elección aterradora. La luz que había tomado forma en mi hija parpadeó, reflejando nuestras esperanzas, mientras, paralelamente, la sombra acechante de mi abuelo resonaba, reclamando su poder. No estoy dispuesta a seguir este ciclo diabólico, grité con todas mis fuerzas. Pero entonces, su risa, un eco oscuro,
llenó el aire. ¿Qué tal, Elvira? ¿Qué harás cuando te enfrentes a la verdad más profunda de tu propia existencia? La guerra apenas comienza. La plaza se sumía en un caos que apenas podía comprender. ¿Era realmente el tiempo de detener la oscuridad o solo el comienzo de un viaje aterrador hacia lo desconocido? Mientras las sombras parecían acercarse una vez más, supe que todo estaba a punto de cambiar. Las preguntas chocaban en mi mente. ¿Quién era yo realmente? ¿Una heroína o una villana? La respuesta se desvanecía en la oscuridad que acechaba, dejándome frente a un destino incierto. Pero de repente, el cielo estalló en un estruendo aún más potente. Una grieta se abrió, un rayo de luz atravesó las nubes y de su interior emergió una figura. No era mi abuelo ni mi padre, era mi madre. Pero ¿cómo podía ser? La creía muerta desde hacía años. Elvira, su voz vibró en el aire, llena de amor y dolor. He buscado un camino de regreso, porque siempre estuve contigo. La plaza se congeló. Todos los ojos estaban ahora en ella, mientras mis pensamientos volaban entre la confusión y la duda. «Oh, mamá, ¿cómo es posible?», murmuré. «No todo es lo que parece. La oscuridad, la luz, son parte de nosotros. Tienes que tomar el control, Elvira. No dejes que ellos marquen tu destino». Sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía atravesar el tiempo. Pero en ese mismo instante, algo se rompió dentro de mí. La verdad comenzó a coagularse en mi pecho. Recordé fragmentos de mi infancia, una promesa rota, una sombra que había acechado cada paso de mi vida. «Eres parte de esto también», grité, señalando tanto a mi madre como a mi abuelo. «No puedo confiar en ninguno de ustedes». Y en ese momento, la plaza tembló bajo la presión de guerras pasadas, secretos enterrados y un grito ancestral que aún resonaba. ¿Podría yo, Elvira, forjar mi propio camino? ¿O de hecho estaba condenada a repetir lo que había sido, atrapada entre la oscuridad y la luz, entre un pasado que aún reclamaba su voz? Lo único que sabía era que la batalla apenas comenzaba y el futuro de mis seres queridos y el mío propio pendían de un hilo más frágil que nunca. El tiempo se desvanecía, la plaza estaba llena de horror y mi mente luchaba por procesar la escena que se desarrollaba ante mí. El grito desgarrador de mi hija seguía resonando en mis oídos y la figura de mi padre, cuyo regreso parecía sacudir las mismas raíces de mi existencia. «He venido por lo que es mío», dijo, y cada palabra de su voz helada caló en mis huesos. Pero en ese instante, a medida que los murmullos del público aumentaban y la tensión se hacía cada vez más palpable, algo increíble sucedió. Un relámpago cortó el cielo gris que cubría la plaza. Recuerdo que todos levantaron la vista, parpadeando ante el resplandor. Fue como si el propio cielo se hubiera sacrificado por el caos que reinaba. Entonces, un estruendo ensordecedor retumbó y una luz cegadora descendió, devorando el espacio alrededor de mi padre. Fue entonces que vi algo que no podía comprender. Esa figura que se creía muerta flotaba como un espectro, distorsionándose y transformándose mientras emitía un lamento aterrador. En un instante, el rostro de mi padre se desvaneció y lo que tomó su lugar fue algo oscuro, algo que nunca había imaginado. «La herencia no es tuya, Elvira», gritó su voz, ahora eco de múltiples seres. Un torrente de sombras brotó de él, extendiéndose como un mar negro, envolviendo a la multitud. Gritos aumentaron, la gente corría, pero yo permanecía paralizada, absorbiendo la cruda realidad que era mi padre. Esta figura era más que un ser humano, era un ente que poseía algo mucho más grande que la vida y la muerte, algo maligno. De pronto sentí un profundo empujón, pesadez en el aire. La joven madre que sostenía a mi nieta cayó al suelo y lo que sucedió a continuación fue más aterrador que cualquier historia que alguna vez conté. Mi hija, con ojos llenos de temor, comenzó a elevarse del suelo, siendo arrastrada hacia esa oscuridad. «¡Mamá!
¡Ayúdame! Su alarido rasgó la atmósfera, y en ese momento comprendí la dimensión del horror que enfrentábamos. La luz, que en un principio parecía ser un desastre, comenzó a cambiar mis percepciones. Sentí una conexión con eso. Corría en mis venas, en mis raíces. No era solo mi padre el que había practicado esos antiguos rituales. Yo también había estado atrapada en su legado, en su búsqueda de poder. Un sudor helado me recorrió la espalda al darme cuenta de que parte de ese oscuro secreto era mi propia sangre. Eres la elegida, Elvira. Oí un murmullo, como un susurro en mi mente. Era una voz que conocía. Me giré y vi al extraño, aún apoyado en el roble, mirándome con una mezcla de preocupación y familiaridad. Lo que venga ahora depende de ti. Tu realeza oscura está despertando. Tantas preguntas golpeaban mi cabeza. ¿Quién era realmente el extraño? Justo cuando la oscuridad comenzaba a consumir la plaza, un pensamiento aterrador emergió de lo más profundo de mí. Pero, ¿y si mi hija también es parte de esto? El caos se desató por completo. Las sombras se retorcían alrededor, y en medio del tumulto tuve que enfrentar una decisión desgarradora. ¿Sería capaz de sacrificar a mi propia familia para detener el legado de terror que prometía renacer? Esa revelación me paralizó, pero también encendió una chispa dentro de mí. No, dejaré que esto ocurra, grité, el miedo y la furia confluyendo. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, otra luz destelló, y en medio de la confusión vi a mi nieta tambalearse, como si también estuviera a punto de ser atrapada por esas sombras. Un golpe helado recorrió mi cuerpo, comprendiendo que no solo mi padre había regresado, ni tampoco era solo una sombra del pasado que buscaba reclamar lo que creía suyo. Todo estaba formado por los hilos de un destino oscuro que me había estado esperando desde el principio. El cielo tronó una vez más, y justo en ese instante un rostro emergió entre las sombras. No era mi padre ni el extraño, era mi abuelo, pero él no había estado presente en nuestra historia. Todo se desmoronaba. ¿Qué era todo esto? ¿Realmente la oscuridad de mi familia se remonta tanto en el tiempo? Mi corazón se detuvo. La figura de mi abuelo, aunque espectral, era familiar, y sin embargo había algo inquietante en su sonrisa. He vuelto, Elvira, para reclamar lo que es mío. Su voz, dulce pero amenazante, hizo eco en cada rincón de mi mente. «¡No puede ser!», grité, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. «Debí morir. No puedes estar aquí. Eres más como yo de lo que imaginas». Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, casi aterrador. «Siempre te he protegido desde las sombras, y ahora está en tus manos. La herencia que llevas en la sangre es más poderosa de lo que jamás imaginaste». Mi mente se aturdió. Todo lo que creí saber sobre mi familia, sobre mi padre y su oscuridad, comenzaron a girar como un torbellino. «¿Qué quieres de mí?». «Que elijas, Elvira. O tú te unes a mi legado, o tu hija será parte de la oscuridad eterna». La plaza tembló con el eco de su último grito. «El legado que he de dejarte no es de sacrificios, sino de poder». Y en un instante, como si el tiempo se detuviera, me vi ante una elección aterradora. La luz que había tomado forma en mi hija parpadeó, reflejando nuestras esperanzas, mientras, paralelamente, la sombra acechante de mi abuelo resonaba, reclamando su poder. «No estoy dispuesta a seguir este ciclo diabólico», grité con todas mis fuerzas. Pero entonces su risa, un eco oscuro, llenó el aire. «¿Qué tal, Elvira? ¿Qué harás cuando te enfrentes a la verdad más profunda de tu propia existencia? La guerra apenas comienza». La plaza se sumía en un caos que apenas podía comprender. ¿Era realmente el tiempo de detener la oscuridad o solo el comienzo de un viaje aterrador hacia lo desconocido? Mientras las sombras parecían acercarse una vez más, supe que todo estaba a punto de cambiar. Las preguntas chocaban en mi mente. ¿Quién era yo realmente? ¿Una heroína
o una villana? La respuesta se desvanecía en la oscuridad que acechaba, dejándome frente a un destino incierto. Pero de repente, antes de que pudiera reaccionar, mi madre dio un paso al frente. Elvira, escúchame. Su voz rompía la tensión, pero su aparente calma acerca la locura. Todo esto es por tu propio bien. La oscuridad no es tu enemiga, sino tu salvación. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué estás diciendo? Tú de esto no entiendes nada. Lo comprendo más de lo que crees. Tu abuelo no busca poseerte. Él te devuelve lo que te pertenece. Lo que tú eres es un potencial inimaginable. Continuó su mirada intensa. Toda tu vida has luchado en vano contra lo inevitable. Tu sangre es un vínculo con algo más grande. Y entonces, en una revelación desgarradora, añadió: el poder que has temido, que has intentado escapar, es la única forma de salvar a nuestra familia. Tanto tú como tu hija deben aceptar su herencia. Las palabras le atravesaron su pecho como puñaladas. Era como si me destrozara. El aire se volvió espeso. La plaza se quedó en silencio por completo. Incluso el lamento oscuro de mi padre se detuvo. El peso de sus revelaciones caía sobre mí como una manta pesada. ¿Me has estado usando todo este tiempo? ¿Eres parte de este culto también? ¿Eres cómplice de todo esto? La rabia brotó de mi interior como lava. El rostro de mi madre, en su mezcla de dulzura y dureza, respondía sin palabras. Y en ese momento entendí que quizás nunca la conocí realmente. No solo mi madre había estado oculta en las sombras, sino que su amor y protección también eran una forma de manipulación. La verdad hizo que se me cortara la respiración. Fue entonces que vi lo que ya no podía ignorar: la conexión entre mi madre y mi abuelo era mucho más intensa de lo que suponía, y por un instante temí que, en su búsqueda de poder, habían planeado algo aún más oscuro. La luz de mi hija aún brillaba, pero su reflejo ahora se tornaba incierto, y yo ya no sabía a quién realmente proteger. La plaza vibró una vez más, no solo con el eco de antiguas promesas, sino con realidades desveladas. El sonido que resonaba ahora era el de corazones quebrándose, de esperanzas desvaneciéndose. ¿Qué más me ocultaban? ¿Y si el legado que tanto temía también era mi único salvador? Con una determinación renovada, grité hacia la oscuridad: no me controlarás. Este ciclo debe romperse, pues no solo es cuestión de mí, sino de quién realmente soy. Al pronunciar esas palabras, una nueva onda de energía recorrió al pueblo. Las sombras comenzaron a retroceder de nuevo, pero ahora el clima de tensión era casi palpable. La plaza se sumió en el silencio, mientras la luz y la oscuridad se enfrentaban en un caótico duelo. Sería capaz de enfrentar a mi propia madre y lo que ella representaba, mientras se gestaba una guerra en el más profundo de mi ser. Una cosa era cierta: mi historia apenas comenzaba. La plaza temblaba bajo el peso del horror, mientras el rostro de mi abuelo se alzaba ante mí, un espectro viviente de mi pasado y de la maldad que había tratado de apagar. «He vuelto, Elvira», decía con un tono que mezclaba el cariño y lo siniestro. «Es hora de que entiendas que el poder que llevas en tus venas es un regalo y no una maldición». «No», grité, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mis palabras resonaban en el aire, llenas de determinación, pero en mí el miedo atacaba ferozmente. «No puedo aceptar esto». La visión de mi hija, aún atrapada en las sombras, se dibujaba ante mis ojos como una terrible advertencia. Mi madre, quien había guardado silencio, ahora se adelantaba. «No dejes que la oscuridad hable por ti, Elvira. Tienes que decidir». Los gritos de la gente eran un eco distante. Lo único que importaba era la lucha,
entre el legado que mi familia había creado y el futuro que quería para mis seres queridos. No dejaré que tu oscuridad consuma a mi hija, reafirmé con más fuerza que nunca. La luz que irradiaba de mi niña parecía chocarse con las sombras que se cernían sobre ella. Esto no es solo tu batalla, Elvira, dijo mi madre, su voz llena de una urgencia que hizo eco en mí. Es el momento de romper el ciclo. Las sombras no son solo tus enemigas, son parte de nosotros. Desesperada miré a mi madre y luego a mi abuelo. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. El grito de mi hija resonaba aún, mientras las sombras se retorcían, ansiosas por arrastrarla. De repente la luz en mi interior estalló. Fue como si el sol hubiera salido por primera vez en años. Yo elijo la luz, grité, una liberación poderosa brotando de mi pecho. La plaza iluminada temblaba con el poder de mi decisión. Mi abuelo retrocedió ante la manifestación de mi fuerza. Justo en ese momento, la figura de mi madre se unió a la mía. Vamos, Elvira, juntas podemos vencer esto. La luz entre nosotras pulsaba, solidificándose en un escudo protector que repelía las sombras. Mi hija fue envuelta en nuestra luz, sus ojos brillando como dos faros de esperanza. Con un último grito lleno de ira y dolor, la sombra que era mi abuelo se disolvió en un oscuro grito, una tormenta de oscuridad huyendo ante nosotros. La plaza se llenó de un silencio reverente, mientras la gente comenzaba a salir de su estado de shock. La lucha había terminado, pero la cicatriz de lo que había ocurrido quedaría. Respiré hondo, sintiendo que el peso del misterio comenzaba a despejarse. Mi madre, mi hija y yo, juntos como nunca antes. Pero en el fondo sabía que esto no era el final. Había más por descubrir, más sombras que enfrentar. Mamá, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta desvanecerse. Ahora comenzamos de nuevo, pero primero hay que aprender a enfrentar nuestro pasado, dijo mi madre, abrazándome. En mi pecho, la esperanza y el miedo luchaban entre sí. Mientras observaba a las personas en la plaza, sus rostros aún llenos de confusión, algo en mí volvió a encenderse. Entre todo lo oscuro había una pequeña chispa de luz. Tal vez con el tiempo podamos entenderlo todo, pensé mientras miraba al cielo despejándose. Pero la verdad era que el legado aún acechaba, y así, con un nudo en mi estómago y una chispa en mi corazón, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. El eco del pasado nunca podría ser borrado, pero sí transformado. Esta historia aún tenía mucho que contar. Y antes de que te vayas, déjame decirte algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu forma de ver el mundo. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se enteren de estas historias impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión importa. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este destello de esperanza en medio de la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Los verdaderos fans comprenden la importancia de hacer esto. Así que, ¿te unes a nosotros en esta travesía hacia lo desconocido?